Aintzane Oiarbide dugu gure artean, errepidetako diputatuak. Beak emango du gai honen berri. Eta bestaldetik bi diru laguntzaren berri ere badut, alde batetik Basque Culinary Center eta bestaldetik Urnietako Sarobe zentroari. Hoien berri emateko eta hasiera behintzat hitzak emango izkiot beak ondo esplikatzeko Aintzane Oiarbide errepideko diputatuari. Zurea da hitza. Egun on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Bidea azpiegituren departamentuaren zutabe nagusietako bat badakizue errepideen hartapena eta bide segurtasuna dela. Atzoko agerraldian batzar nagusietan hori berriz ere azpimarratu genuen, nik uste hori argi gelditu zala. 2018 ere kapitulo honek 12,4ko igoera bat izan du esan bezala konserbazioan. Hau da, 74 milioietatik 66 milioi dira hartapen edo konservaziorako. Kontestu honetan, gure departamentuan ez bakarrik baliabide ekonomikoak, baizik eta baita ere innovazioa edo berrikuntza ere sartzen ari gara gure kudeaketan, eguneroko kudeaketan. Y el Consejo de Gobierno ha aprobado una licitación en ese sentido para ayudar a mejorar, como decía, la gestión de la conservación y, como he dicho, la partida más importante de nuestro presupuesto es precisamente esta, la conservación. No solamente ponemos los medios económicos, por ejemplo, para 2018, ayer hicimos una presentación en Juntas Generales donde detallamos que de 74 millones de presupuesto de nuestro departamento, 66 son para la conservación ordinaria y la preventiva, ambas partidas. No solamente, como decía, destinamos dinero para la conservación de carreteras, sino que también estamos introduciendo elementos innovadores para la gestión de esa gestión diaria de conservación de nuestra red de carreteras. En este sentido, concretamente la licitación que ha aprobado el Gobierno de la Diputación es para un levantamiento móvil mapping, se llama, de toda la red de nuestras carreteras. ¿Qué es el móvil mapping? Suena así, tiene un nombre no muy conocido, ¿no? Pues, como he dicho, es un levantamiento en calidad topográfica, es decir, es una tecnología que abre una nueva expectativa a la hora de obtener datos de la red de carreteras. Es un escáner que escanea todas nuestras carreteras y escanea todos los elementos de la carretera. Guipúzcoa será la primera administración en poseer el levantamiento de toda la red de carreteras en calidad topográfica. Este tipo de escáneres ya se hacen también en otros sitios, pero somos los primeros que vamos a tener toda la red escaneada en calidad topográfica. Esta puntualización es muy importante. Mobile mapping teknologia erabiliz, Gipuzkoa izango da foru errepide sare osoa xehetasun topografikoarekin eskaneatuta edukiko duen estatuko lehen administrazioa. El sistema MMS, es decir, Mobile Mapping System, se basa, como he apuntado antes, en un vehículo al que se le instalan múltiples sensores sincronizados que proporcionarán un posicionamiento georreferenciado casi continuo y automático en 3 dimensiones de todos los elementos, como digo, de las carreteras. El posicionamiento georreferenciado significa que cada elemento tendrá sus coordenadas específicas. Estará muy monitorizado, estará totalmente monitorizados todos los elementos de la carretera. Eskanerraren bitartez, errepideetako elementu guztiei buruzko informazioa lortuko dugu. Adibidez,
seinale horizontal eta vertikal guztien irudiak. Berriz diot, kalidade topografikoan. Euste elementuak, estrukturak, hau da, zubiak, tunelak, biaduktoak, gure 1.800 kilometrotik gorako errepide sare osoko elementu guztiak. Azken inventarioa, lehen inventarioak egiten ziren, azkeneko inventarioak egiten ziren bideo bidez, eta azkena 2004koa da. Beraz, departamentuan kosta eginda, azkeneko urtetan ez dago horrelako inventario kompleto bat, eta, egia esan guretzat aurrera pausu handia da hau lortzea eta hau martxan jartzea legealdi honetan. Mobile mapping teknologiak beraz aurrera pausu kualitatiboa emango die gure errepideen hartapen eta bide segurtasunari. A través de la nube de puntos o escáner, en realidad es un escáner, se va escaneando todos los elementos de la carretera, pero se le llama nube de puntos. Es la imagen que aparece del escáner, una nube de puntos. Entonces, a través de la nube de puntos o escáner que se obtiene facilitará las labores diarias de conservación, como he apuntado antes. Al tener calidad topográfica, los topógrafos, por ejemplo, podrán trabajar desde la oficina. Tendrán todos los elementos ya monitorizados en sistemas informáticos. Las mediciones para autorizar, por ejemplo, cualquier obra, también podrán ser seguidas y podrán ser monitorizadas desde el departamento, desde las oficinas. Y esto evidentemente redunda en la seguridad de los trabajadores, al eliminarse riesgos en las vías cuando tienen que ir a hacer vistas, mediciones y demás en el propio campo donde se recogen los datos. Honen aurrekontua, el presupuesto de esta aplicación nueva es de 364.149 euros y el inventario se realizará en un año. El plazo para realizar el inventario será de un año. Beste alde batetik, Gobernu Kontseiluan baita ere beste erabaki bat hartu dugu, Mobile Mapping kapitulu hau itxiz, eta hau da kontratu bat gure errepideetako 1000 estrukturatik gora birgaitzeko. Hau da, gure errepideetan estruktura ezberdina daude, tunelak, zubiak, biaduktoak, horrelako estrukturak, eta hauek birgaitzeko, hauen mantenua egiteko kontratu berri bat lizitatu dugu, 1.000.000 eta 200.000 kontratu bat 2 urteetarako eta beste 2 urte prorrogatu ahal izango da. Zein da honen helburua? Honen helburua da, esandako estruktura guzti horien arazoi aurre egitea, arazo eta kalteak larriak eta oso garestiak izatea ekiditzeko. Es decir, esta segunda decisión tomada ya en Consejo de Gobierno se refiere a la prevención para el mantenimiento de las estructuras de nuestra red viaria. Tenemos más de 1.000 estructuras en los 1.800 kilómetros de carreteras de la red foral y esas estructuras se trata de prevenir que no tengan más adelante arreglos o no tengamos sustos y poder avanzar el mantenimiento de prevención con antelación. Como digo, el presupuesto de licitación es de 1.200.000, el proyecto es de 2 años y con posibilidad de prórroga de otros 2 años. Es importante, yo creo, que la labor que hacemos en la prevención tanto de estructuras como, aquí también entrarían los muros de costa, por ejemplo, de toda la costa y demás, es muy importante hacer esta labor de prevención para que no tengamos gastos todavía mayores a la hora de hacer los arreglos de las estructuras.
Eta, bueno, nire aldetik, ez dakit galderaren bat badagoen, si tenéis alguna pregunta que hacer, o al final haremos la pregunta. Vale, orduan, Imanoli pasatzen diot hitza, eskerrik asko. Oso ondo, hasieran esan bezala, ondoren diru laguntzen inguruan bi erabaki hartu ditugu, alde batetik, 128.000 euroko diru laguntza ematea Basque Culinary Center fundazioari, digitalizazioa eta espazio berriak sortze proiektua garatzeko, nagusiki eta xedea da tailer teorikoan lan eremu gehiago jartzea eta behar den ekipamenduaz hornitzea. Gipuzkoak erreferente izaten jarraitu nahi du mundu mailan gastronomia esparruan, eta horregatik da ondo dakizuen bezala, etorkizunarekin zen ildo estrategikotariko bat. Eta egoera hau indartzeko, ekosistema gastronomikoaren barruan dauden agente guztiak hartzen ditugu aintzat. Alde batetik, goi mailako sukaldaritza, prestakuntza eta formazioa, ekoizleak, industria eta kontsumitzaileak. Denon ideiak hartzen ditugu aintzat proiektu hau garatzeko. Etorkizunarekin zen baitan, Gipuzkoako Foru Aldunditik ezinbestekotzat jotzen dugu unibertsitateekin horrelako lankidetza izatea. Eta ikerketatik ateratzen den jakintza oso baliagarria izan daitekelako, hitzartzen ditugu horrelako hitzarmenak eta horregatik erabakitzen dugu baita horrelako diru laguntzak ematea. Bizitza osoko ikaskuntzaren eta berrikuntzaren bidez lortuko dugu, hala espero dugu behintzat, lurraldearen lehiakortasun abantailak sortzea. Eta bestaldetik, Urnietako Sarobe arte eszenikoen gunearen urteroko jarduerak danak finantzatzeko, 30.000 euroko diru laguntza zuzena ematea erabaki dugu gaurko gobernu kontseiluan. 2011an ireki zituen ateak eta helburu nagusi bezala ekoizpen eszenifikoak montatzea eta sustatzeko azpiegitura eta baliabide zerbitzua eskaintzea izan da. Azken urteetan izandako bilakaerak argi erakusten du, Sarobe lurraldean erreferentzia bakar eta berezia dela. Modu egonkor eta sistematizatuan eta era guztietako formatu eszenikoak asmatu, sortu, garatu, zuzendu eta erakusteko aukera eman duelako. Zerbitzua erabili izan duten konpainia ugarik eta zerbitzuaren beraren ibilbide profesionalak ondo asko bermatzen dute erabaki hau. Eta horretik erabaki dugu, bai Urnietako Saroberi eta baita Basque Culinary Centerri diru laguntza zuzenak ematea. Decía que el Consejo ha decidido también conceder una subvención de 128.000 euros a Basque Culinary Center Fundazioa para financiar el desarrollo del proyecto de digitalización y espacios de nueva creación, que consiste en habilitar mayor espacio de trabajo en el taller técnico y dotarlo también con el equipamiento necesario para desarrollar el proyecto. Esta decisión se enmarca en una de las líneas estratégicas de Etorkizunarekin, cuyo objetivo, como es bien conocido, es mantener a Guipúzcoa como uno de los referentes mundiales en el mundo de la gastronomía y reforzar además nuestra posición como territorio, una posición que es de privilegio, no solo en la restauración y la alta cocina, sino en todos los agentes de todo el ecosistema gastronómico. Entendemos que invertir de modo adecuado en la modernización y la calidad de las universidades significa invertir directamente en el futuro de las personas y de un territorio. Y el Basque Culinary Center cumple, a nuestro entender, un papel muy importante en el sector gastronómico. Y la siguiente subvención es la que hace referencia al proyecto de Sarobe Urnieta. Y se ha decidido otorgar, por tanto, a Sarobe de Urnieta una subvención directa de 30.000 euros. Desde sus comienzos, allá por el 2011, y también en la actualidad, el objetivo principal de Sarobe ha sido el de ofrecer sus infraestructuras y recursos para montar y desarrollar procesos de creación
en artes escénicas. Y todos los apartados que intervienen en un espectáculo escénico de este tipo pueden desarrollar su trabajo en ese espacio. Estoy hablando de iluminadores, escenógrafos, responsables de vestuario, sonido, el director, actores y actoras. Bueno, pues todo el mundo que participa en un espectáculo escénico de este tipo tiene en Sarobe un lugar muy propicio, un lugar óptimo para desarrollar su trabajo. Por eso entendemos que es necesario también desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, con esta subvención, el de seguir apoyando, en este caso con recursos económicos, la labor que desarrolla. Y estas son las decisiones, las más importantes que hemos adoptado hoy en el Consejo de Gobierno. A partir de ahora, las preguntas que consideren realizar, pues estamos dispuestos a responder. Que no me ha quedado clara. Esto es para que lo utilicen las administraciones, me imagino, ¿no? Y los servicios de emergencia, etcétera. Los usuarios no van a tener acceso a ese inventario. No, es un inventario profesional. Claro, es para que lo utilice la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Departamento de Infraestructuras Viarias, y que también seguramente compartiremos información de este trabajo, pues, por ejemplo, con el Departamento de Seguridad, con temas de tráfico y demás, en los que solemos estar coordinados, ¿no? Porque también nos va a dar información, por ejemplo, sobre accidentes, ¿no? Y accidentalidad. Y bueno, muchos datos que hoy en día pues no son más difíciles de obtener. Pero es un inventario para profesionales, claro, para el trabajo. Sí, a ver, esta tecnología se usa en otros sitios también. Lo que pasa es que nosotros vamos a tener todas las carreteras escaneadas en calidad topográfica. Somos los primeros que vamos a tener toda la red escaneada en calidad topográfica. Sí. ¿Y ese coche que hace el escáner lo hace una vez, da un paseo por los 1800 kilómetros o luego se mantiene? Bueno, no te puedo dar detalles específicos, no los conozco tan específicamente, pero yo supongo que hará, bueno, tiene un contrato de un año, pues las vueltas que tenga que dar, supongo que depende de las características de la carretera, pues hará una vuelta o hará las que haga falta, pero el tema es que en un año tiene que estar toda la red de carreteras ya escaneada. Que no es un coche que está continuamente moviéndose por las carreteras de Guipúzcoa a partir de ahora, sino que lo hace una vez y ya está, Bueno, estará durante un año moviéndose por las carreteras de Guipúzcoa. Y bueno, y luego tendrán que preparar toda la documentación con todos los datos para entregárnoslo al departamento. A ver, no es como el coche de Google, por ejemplo. Supongo que ibas por ahí, pero bueno, es un coche especial con muchos sensores. Bueno, es muy identificable. No sé si, yo creo que tenemos alguna foto que os podemos enviar, Onintza. Yo creo que tenemos alguna para que os hagáis una idea. Y entiendo que este tipo de información, por ejemplo, tiene que ser muy bueno para tratar asuntos como el Megatrack, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, porque con estos datos podemos hacer, desde la oficina podemos hacer todas las mediciones de las estructuras, podemos ver bueno, pues las dimensiones, las medidas de nuestras estructuras, puentes, túneles, galivos. Bueno, desde luego va a ayudar y mucho, no solamente para la gestión de los pasos de los megatracks, sino para el tráfico en general y para ver el estado de nuestras estructuras y los elementos que están en la carretera de nuestra red foral. Aintzane, baitzen duzu, mesedez, oain datorren megatransporte horren ingurun, ze dimensio dauzkan, nundi pasako da, no ez dakit datu nagusinak. Bueno, megatrack hori dator azaroaren 8an, lehenengo bidaia izango da azaroaren 8-9, Gipuzkoatik egun horietan pasako da, luego ya lo repetiré en castellano, berriz hasiko naiz. Bueno, azaroaren 8-9 pasako da megatrack hori Gipuzkoako errepideetatik, eta bueno, izango du konposizioa 3 trakzio burukoa izango da, 38 ardatzetako plataforma izango du,
273,30 tonako pisua, eta 87 ia metro luze, eta 4,5 metro zabal. Eta garaieran berriz 4,80 metro luzera edo garaiera. Ez da orain arte pasadan luzena, ez da ere pisutsuena, baina, dimensioak ikusten duzue oso handiak direla. Eta gero bueltako bidaia, bueltan beste transformadore bat eramango dute, ez dut esan, hau Trapagako ABB lantegitik Hernaniko azpiestaziora dijoan transformadore bat da, eta gero bueltako bidaian beste transformadore bat eramango dute, azaroaren 13 eta 14 izango dira Gipuzkoako errepideetatik pasako diren egunak. Bai, noski. Esango dizut. Bai, bale. ¿Por qué va por Álava? Orain, Arabatik, hemen olakotan megagarraioak pasatzeko eskaera eukitzen dugunean, transportistak egiten digu bere rutaren proposamen bat. Normalean izaten da, egokiagoa izaten dalako estruktura edo elementu horrentzat horren dimensioetarako, ez? Eta, beraiek ala ikusi dute egokien, eta guk egiten duguna da, koordinazio guztia trafiko aldetik trafiko zuzendaritzak eramaten du, Seguridadeko departamentutik, eta guk egiten duguna da, horren ingenieritza informe bat, ikusteko gure estrukturek zenbateainoko eragina izango duten, pisuak eta neurriak behar bezala jasango dituzten, edo ez. Eta hori guk horri oniritzia ematen diogunean, informe horri, orduan ja ematen du baimena trafiko zuzendaritzak megagarraio hori pasatzeko. Bai, beti egiten ditugu noski afekzio handiak sortzen dituzte olako garraioek, eta beti saiatzen gara trafiko hori gutxiena dagoen orduetan, gauez. Adibidez, azaroaren 8 goizeko ordubitan sartuko da Etxegaratetik, eta gero azaroaren 9ko bueltan gaueko 11etan hasiko da, ez? Sartuko da. Beti saiatzen gara afekziorik alik eta gutxien eukitzen. Erderaz, esateko, el megatransporte, como le llamamos, que va a pasar próximamente por las carreteras guipuzcoanas, es un transformador que vendrá desde Trápaga, desde la factoría ABB hasta la subestación de Hernani. Es un megatransporte, no es el mayor que ha pasado por las carreteras guipuzcoanas, pero sí tiene dimensiones, yo diría que inmensas. Tiene 3 cabezas tractoras, 473 toneladas de peso, 86,93 metros de largo, 4,5 metros de ancho y 4,80 metros de alto. Evidentemente, este megatransporte pasará por las carreteras guipuzcoanas el 8 y 9 de noviembre, viene desde Vizcaya, pasando por Álava, entrará por la N1 y la vuelta será con otro transformador el 13 y 14 de noviembre. Evidentemente nosotros siempre tenemos en cuenta la afección que supone todo esto al tráfico, y lo que hacemos es, cuando damos el visto bueno, junto con la coordinación con la dirección de la dirección de tráfico, lo que se hace es, para tener la menor incidencia en el tráfico, programar los viajes de noche. Por ejemplo, cuando venga por primera vez el 8 y 9 de noviembre, el 8 entrará por Etxegarate a las 2 de la mañana, a las 2 de la madrugada, y, por ejemplo, el transformador de vuelta
comenzará su andadura pues a las 11 de la noche. Siempre intentamos que sea la menor afección al tráfico y siempre los viajes son de noche, porque tener en cuenta que hay que cortar, porque muchas veces estos megatransportes por sus dimensiones tienen que entrar por direcciones contrarias, tienen que abarcar, hay que hacer cierres de no solamente carriles, sino a veces de carreteras, y por ese motivo la afección suele ser menor de noche o de madrugada. No sé si me dejo algo, si queréis que os explique algo más. Respecto al sistema este de escaneo, por ejemplo, ¿cómo se puede utilizar cuando hay un accidente o para la prevención de accidentes? Bueno, el sistema móvil Mapping lo que hace es darnos mucha información sobre el estado de la carretera y de los elementos. Entonces ahí nos da información también de cómo están las estructuras, de cómo están los elementos como semáforos, como farolas, como cualquier elemento. También nos da información de cómo está el suelo, iba a decir, el asfalto. Y claro, evidentemente nosotros podemos tomar medidas preventivas con más información que la que tenemos ahora. Esto tiene una incidencia directa también en ese tema. En cualquier caso, y recogiendo también la pregunta desde el punto de vista de las emergencias y del servicio de bomberos, saben todos ustedes que estamos también participando con la oposición de una reflexión conjunta para incorporar nuevos recursos humanos, nuevos recursos también desde el punto de vista de lo que es atención a las emergencias, y tener mayor información de mayor calidad también va a servir para que podamos afrontar con éxito los retos que tenemos para mejorar desde el punto de vista funcional las emergencias del territorio. 2018 es clave desde ese punto de vista, y además está siendo una reflexión compartida por el Gobierno con los partidos de la oposición, porque es una reflexión que le estamos haciendo, que iniciamos hoy, pero que culminará en el 30, no la reflexión, sino las medidas que tenemos que adoptar para mejorar el servicio que estamos prestando, para atender mejor las emergencias y el servicio de bomberos. Por tanto, es una excelente también noticia para la Diputación, para el territorio, para mejorar la calidad de la información y para mejorar el servicio que prestamos a la ciudadanía. Y Manuel, otro tema, a pesar de que tenéis mayoría absoluta, pero bueno, ¿han empezado los contactos con grupos de oposición? Hablo de los presupuestos, ¿O cuál es el calendario un poquito? ¿Y qué esperáis? Atzo bukatu genuen aurrekontuei buruzko agerraldi informatiboak, departamentu, diputatu bakoitzak gure ekimen nagusienak zeintzuk diren ondo adierazi zituen atzoko agerraldian, eta hemendik aurrera diputatu nagusia alderdi politiko desberdinekin elkartuko da, ideia proposamen berriak, gogoetak jasotzeko. Oraintxe ari gara agenda hori antolatzen, danok dakigunez baita diputatu nagusia aitatasuna dela eta bere agenda murritzagoa da, nahiz eta ondo dakizuen bezala ere, gobernu kontseilutara etortzen da, erabaki nagusitan dago, baina bere agenda momentu honetan beste modu batea ari gara kudeatzen. Edozein kasutan, orain da garaia aurrekontuak garatzeko, orain da garaia denon ideia proposamenak entzuteko eta guk aurkeztutako aurrekontu proiektua hobetzeko. Azkenean hemen denon artean ari gara behin eta berriro esaten denok garela ezinbestekoak etorkizuna eraikitzerakoan, eta ikuspuntu horretatik gogotsu, kasu honetan, oposizionen aldetik beraien ekimen berriak zeintzuk diren ezagutzeko. Argi esan da, ekonomiak, sustapen ekonomikoak eta gizarte zerbitzuak izango dutela eta izango dutela baita etorkizunera begira indarra eta alde horretatik ekimenak eta ekintzak nagusienak behintzat bi departamentu horietatik garatuko direla. Decía que ayer tuvo lugar en las Juntas Generales
de Guipúzcoa, la comparecencia informativa por parte de los diputados y diputadas. Cada uno de nosotros explicó cuáles eran las principales iniciativas y las principales partidas económicas. Creo que fueron muy bien recibidas por parte de los grupos de la oposición, se aclararon cuantas dudas pudiera haber, y ahora es el momento de construir entre todos y todas los presupuestos de cara al año que viene, teniendo en cuenta que la economía, la promoción económica, la creación de empleo y, cómo no, dar cobertura, apoyo y, desde luego, con iniciativas claras al Departamento de Política Social para no dejar a nadie, absolutamente a nadie, en la calle. Y sobre esos dos pilares se ha construido el proyecto de presupuestos, ¿no? Luego, efectivamente, también hay muchísimas iniciativas y proyectos que también se van a desarrollar a lo largo de todo el año, departamento por departamento. Y una vez que se ha desarrollado esa comparecencia y cuando los partidos políticos se empiezan a preparar para presentar sus iniciativas, sus enmiendas en este caso, también va a comenzar por parte del diputado general una ronda con los diferentes partidos políticos para, en una comunicación directa, poder escuchar también de primera mano cuáles son sus reflexiones y sus nuevas iniciativas. Hasta el 27 de noviembre también el diputado general tendrá una agenda restringida por la conciliación, por su reciente paternidad. Está acudiendo, como no, con total normalidad a los consejos de gobierno, está siguiendo los temas más importantes, irá también a algunos eventos destacados, pero teniendo en cuenta esta realidad es como se va a celebrar también esta ronda de contactos con todos los partidos políticos. 27, entonces. Hasta el 27, bueno, quiero decirte que no se va a producir de manera inmediata. Quiero decir que hasta el 27 el diputado general va a tener, insisto, una agenda restringida por la conciliación y, teniendo en cuenta las agendas de cada uno de los representantes de los partidos políticos y teniendo también en cuenta esta realidad, se celebrarán a lo largo de este mes esas reuniones.